¿Qué tesoros incas han llegado hasta nuestros días? ¿Y dónde está la ciudad dorada, perdida de Paititi? La leyenda del Dorado, tras haber aparecido una vez, sigue inspirando al mundo entero en diversos tipos de búsquedas, incluidas las creativas. Sobre el mítico país lleno de oro, se crean libros y películas fascinantes. Se lanzan juegos de ordenador y una y otra vez se organizan expediciones para encontrar tesoros que ya existieron. Mientras tanto, se han conservado pruebas de que la tierra donde se escondían las riquezas incalculables del Imperio Inca, que ha pasado a la historia, existe realmente en algún lugar profundo de las selvas sudamericanas. Queridos amigos, si os gustan mis vídeos históricos, no dejéis de suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios interesantes sobre civilizaciones antiguas. El Imperio Inca surgió en el siglo XI y se convirtió en el mayor estado de Sudamérica. Unió a los indios en un vasto territorio, desde la actual ciudad de Pasto en Colombia hasta el río Maule en Chile. Al final de su existencia, el imperio ocupaba un área de hasta 2 millones de kilómetros cuadrados. La capital era la ciudad de Cusco, según la leyenda, construida por el primer Inca, el fundador del estado Manco Cápac. Cusco era famosa por ser una ciudad dorada. Los templos y las casas sencillas estaban forrados de láminas de oro. Los incas fundían metales preciosos en grandes cantidades, y gracias al culto al sol, se encontraban objetos de oro por todas partes. Los incas poseían grandes reservas de oro, principalmente debido a los ricos yacimientos situados dentro de su vasto imperio. La región andina, especialmente Perú, Bolivia y Ecuador, contenía numerosos yacimientos de oro y otros metales preciosos. Los incas utilizaron hábilmente su conocimiento de estos yacimientos, explotándolos con métodos transmitidos por civilizaciones anteriores como la moche y la chavín. Además, el oro tenía un significado espiritual para los incas. Lo consideraban el sudor del sol y un símbolo de la conexión entre el mundo humano y los dioses. En lugar de utilizar el oro para el comercio, los incas lo convertían en objetos de culto religioso, joyas para los templos, estatuas de dioses y parafernalia sagrada para los rituales. Por esta razón, no extraían oro para obtener beneficios económicos, sino para honrar a sus dioses y reforzar las tradiciones religiosas. Tras la conquista, los españoles se asombraron de la cantidad de oro que había en el Imperio Inca. Sin embargo, cabe destacar que para los propios incas, el oro no tenía el mismo valor económico que para los europeos. Para ellos tenía un significado sagrado y cultural, lo que lo convertía no solo en un símbolo de riqueza, sino en un material sagrado. En el siglo XVI comenzó la expansión europea por las tierras de Sudamérica, y pronto los conquistadores españoles capturaron la mayor parte del territorio del estado inca. El conquistador Francisco Pizarro, conocido como el conquistador del imperio, desempeñó un papel especial en la colonización. Las fuerzas eran desiguales, y los europeos obtuvieron victorias en escaramuzas con la población indígena. En 1533, los españoles lograron capturar al líder inca Atahualpa, cuyas fuerzas estaban por entonces debilitadas por las luchas internas. Con el nombre de Atahualpa se asocia la recepción del mayor trofeo militar de la historia mundial. El jefe inca ofreció a los españoles un rescate en oro y plata. El oro debía llenar la habitación donde estaba el jefe, hasta la altura de un brazo extendido. Las demás habitaciones debían llenarse de plata. La recogida de los metales preciosos duró varios meses. Se reunieron 6 toneladas de oro y 12 de plata. Esta ingente cantidad de objetos de valor confirmó la especial importancia de Atahualpa para los incas. Sin embargo, a pesar del rescate, Pizarro se negó a liberar al líder y Atahualpa fue ejecutado. El tesoro viajó a Europa en varios barcos, y su llegada al Viejo Mundo provocó una fuerte inflación debido a su extraordinario valor y a la enorme cantidad de oro. Sin embargo, los registros escritos de los contemporáneos sugieren que solo una pequeña parte de la riqueza del Inca fue ofrecida como rescate. El viajero Pedro Cieza de León
el primero en atestiguar la existencia de las líneas de Nazca, señaló que la pérdida del Inca por el rescate era pequeña y que la mayor parte del oro está en lugares que nosotros mismos ignoramos. Los colonizadores estimaron que los incas fundían hasta 180 toneladas anuales de metales preciosos. ¿Dónde fue a parar el oro que no fue a parar a manos de los conquistadores? Según la leyenda, se guardaba en una ciudad secreta e inaccesible perdida en la selva, Paititi. La llegada de riquezas incalculables de los territorios conquistados por los españoles provocó una carrera hacia Sudamérica en busca de El Dorado, la tierra dorada donde los incas habían escondido sus tesoros. En busca de la ciudad abandonada, la gente exploraba el Amazonas. De vez en cuando había testigos que afirmaban haberla visto, e incluso se presentaban monedas con acuñaciones atípicas. El misionero Andrés López escribió en 1600 sobre una gran ciudad llena de oro, plata y joyas, situada en medio de la selva tropical, cerca de una cascada, y llamada Paititi. A finales del siglo XVI, el estado inca había dejado de existir, y cuenta la leyenda que los incas supervivientes se trasladaron a Paititi, donde encontraron refugio de los europeos. Esta historia se cuenta incluso hoy en día. Todo turista estará encantado de que le hablen de la ciudad de Paititi, que, según la leyenda, siempre está en algún lugar cercano, y que, sin duda, ha sido vista por alguno de los familiares o conocidos del narrador. ¿Existe realmente la ciudad dorada perdida? En cuanto al nombre de Paititi, según distintas versiones procede o bien de la palabra quechua, Paiquiquín, que significa lo mismo que Cusco, o bien de las palabras Pai, padre, y Titi, puma. Según otra hipótesis, el nombre está relacionado con el lago Titicaca, que dio origen a la leyenda de la ciudad dorada que se hundió en su fondo y era El Dorado. Otra posible explicación es el cercano río Paititi, o Patiti, mencionado en los registros de viajeros del siglo XVI. Sin embargo, aún no se ha podido establecer qué río llevaba este nombre. Una importante contribución al estudio del fenómeno de las ciudades perdidas fue el descubrimiento en 1839 del llamado Manuscrito 512, compilado por una expedición portuguesa que se había adentrado en el continente sudamericano un siglo antes. Los bandeirantes, o cazadores de indios, llevaban unos 10 años viajando e informaron sobre una ciudad abandonada que decían haber descubierto. El ensayo describía calles, casas de 2 pisos, un templo, un palacio y cuevas que habían sido minas. Este manuscrito ha dado lugar a muchas especulaciones, entre ellas la versión de que los viajeros podrían haber visto la Atlántida. No se ha determinado la ubicación exacta de la ciudad, pero el interés por la leyenda ha dado lugar a numerosos descubrimientos arqueológicos y yacimientos incas. La leyenda de Paititi, la ciudad perdida de los incas, es uno de los misterios más enigmáticos y fascinantes de Sudamérica. Se cree que esta mítica ciudad fue el último refugio inca, escondido en las densas selvas del Amazonas tras la caída del imperio, bajo la embestida de los conquistadores españoles. Según la leyenda, en Paititi se escondían riquezas incalculables, entre ellas oro y tesoros sustraídos de la capital del imperio, Cusco. Esta ciudad siempre ha sido vista no solo como un escondite, sino como un símbolo del espíritu indomable de los incas y de su inquebrantable deseo de preservar sus tradiciones y su cultura. Paititi ha sido objeto de numerosas búsquedas y estudios a lo largo de los siglos, pero hasta ahora ningún expedicionario ha encontrado pruebas concluyentes de su existencia. Si Paititi es una ciudad real o solo una leyenda sigue siendo una incógnita. Para los historiadores y arqueólogos que tratan de resolver el misterio, Paititi representa tanto la herencia cultural de los incas como los intentos de antiguas civilizaciones por mantener su independencia ante el colapso de su imperio. Al especular sobre la leyenda, es posible que la idea misma de la existencia de Paititi sea un reflejo de las esperanzas de continuidad de la cultura inca, a pesar de los estragos de los españoles.
El mito de Paititi puede verse como una forma de resistencia, como un símbolo de la grandeza oculta de una civilización que no pudo ser destruida por completo. Aunque nunca se encuentre a Paititi, su significado simbólico como representación de la resistencia y el orgullo cultural incas perdurará para siempre. Queridos amigos, este ha sido un fascinante viaje al pasado. Escribid en los comentarios sobre qué tema os gustaría ver los próximos episodios. Sugiere lo que te interesa, tu opinión es muy importante para mí. Hasta pronto.